Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los comparadores con histéresis, que es una de las configuraciones que se puede hacer con un amplificador operacional. Vamos a empezar por recordar brevemente cuáles son básicamente las formas de conexión de un amplificador operacional, cuáles son las opciones que tengo, y luego nos vamos a concentrar en hacer una introducción a este tipo de conexión específica que es un comparador con histéresis. ¿Ves? Entonces, en general vamos a hablar hoy entonces de amplificadores operacionales. Tienen un símbolo como este. Vamos a recordar brevemente que un amplificador operacional tiene una salida, ¿cierto? Tenemos al voltaje de salida Vout y va a tener dos entradas. Una entrada inversora, que es esta que estoy marcando con un menos, y una entrada no inversora, que es la que está señalada con un más. El amplificador operacional es un elemento supremamente versátil, tiene muchas formas de utilización. Lo que este dispositivo haga con mis voltajes depende de la forma en la que yo lo conecte. Y va a haber básicamente tres formas de conectar este dispositivo a grandes rasgos, que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando yo tengo un amplificador operacional, la primera forma en la que yo lo puedo conectar es en lazo abierto. Y en lazo abierto va a querer decir que yo tengo el amplificador y en mis dos entradas voy a tener unos voltajes que pueden provenir directamente de fuentes o pueden venir de cualquier otro circuito. Vamos en este caso a dibujarlo como simplemente unas fuentecitas de voltaje. Y a la salida puedo tener también cualquier cosa, cualquier tipo de carga. Vamos a dibujar en este caso una resistencia, la salida. Pero la característica del lazo abierto es que si ustedes ven un circuito como este, yo en ningún momento tengo nada que se devuelva de la salida hacia las entradas. Es decir, yo tengo unos voltajes de entrada V1 y V2, tengo una salida Vout, pero en ningún momento hay una cosa que se devuelva, por ejemplo, por este camino de la salida y conecte hacia la entrada. Esto sería una realimentación. No existe lazo de realimentación, ni por este lado tampoco, ¿cierto? Ni directamente ni tampoco a través de uno de los elementos del circuito. Si esto se está dando, dos voltajes a la entrada, no importa dónde provengan, y a la salida cualquier cosa, pero que en ningún momento se vuelve a las entradas, yo tengo un lazo abierto. Y en ese caso, mi dispositivo se va a comportar como un comparador de voltajes. Es decir, va a ser un dispositivo que va a tener una salida que va a depender de cuál de estos dos voltajes es más grande. Si V1 es más grande que V2, entonces va a haber un voltaje determinado a la salida. Y si V2 es más grande que V1, el voltaje va a ser diferente. Ahorita vamos a recordar un poco más en detalle esto. Entonces, eso es cuando yo tengo un lazo abierto, comparado. Segunda forma en la que yo puedo conectar un amplificador operacional, realimentación negativa. Es decir, ahora sí va a haber alguna cosa que se devuelva de la salida a la entrada. Y específicamente no a cualquiera de las entradas, sino a la entrada inversora. O sea que si yo tengo mi amplificador operacional acá, yo puedo tener a la entrada inversora, no inversora, perdón, cualquier cosa. Pongamos aquí una fuente de voltaje. Y va a haber algún elemento que conecte la salida con la entrada inversora. En este caso vamos a dibujar una resistencia. ¿Ves? Esta configuración, por ejemplo, específicamente, que es un ejemplo cualquiera, se conoce como un amplificador no inversor. Y si ustedes miran,
entre la salida y la entrada inversora hay algo que conecta, en este caso una resistencia. ¿Ves? La resistencia, por ejemplo, llamémosle esta R2 y esta R2. Cada que haya este tipo de realimentación, no importa a través de qué elemento, si es directamente un cable o cualquier elemento circuital, si hay esta realimentación, esto va a ser un circuito que va a hacer una operación con la señal, algún tipo de operación, una operación matemática, una función, digámoslo así. La operación específica va a depender de cuál sea la forma exacta de conexión, qué elementos hay, ¿cierto? Cómo están conectados. Por ejemplo, para este caso, este es D1 y este es D-out. Entonces D-out va a ser D1 por 1 más R2 sobre R1. Entonces, ¿qué operación está haciendo este circuito? Está cogiendo B1 y lo está multiplicando por un valor constante que depende de las resistencias. Y según la forma en que se conecta, esta operación puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser una derivada, una integral, cualquier tipo de operación matemática dependiendo de la forma exacta. Pero siempre que haya realimentación negativa va a haber una operación con la señal. ¿Ves? Ahora, por último, tenemos una tercera opción. Y es qué pasa si tenemos realimentación positiva. Entonces, realimentación positiva querría decir que el amplificador operacional de nuevo tiene algo que de la salida se va a devolver hacia la entrada, pero en este caso se va a devolver a la entrada no inversora. Por poner un ejemplo, vamos a poner aquí un circuito cualquiera en el que yo tengo en la entrada inversora un voltaje de entrada y en el positivo voy a tener una realimentación a través de una resistencia desde la salida. Este tipo de configuración va a ser también un comparador, pero ya no es un comparador igual al que vimos antes. Cuando exista esta realimentación positiva, sea a través de una resistencia, de un cable, directamente, lo que sea, yo voy a saber que esto es un comparador con histéresis. Y los comparadores con histéresis son comparadores en los que hay un elemento diferenciador con los comparadores normales, y es que yo comparo un voltaje que deseo comparar, en este caso por ejemplo B1, no con un nivel específico siempre fijo de voltaje, sino con dos niveles de voltaje que se van alternando entre sí. Yo sé que inicialmente esa explicación puede ser confusa, no se preocupen, ya vamos a mirarlo en detalle. Listo, vamos a tratar de explicarlo de forma lo más clara posible. Por el momento sepamos que son comparadores que tienen una característica diferente a los comparadorcitos normales. Y para eso pues vamos a tener que repasar un poquito qué hace un comparador para entender su diferencia. ¿Listo? De momento podemos decir que estos comparadores son especialmente útiles en ambientes ruidosos, es decir, son comparadores que me sirven mucho si yo voy a trabajar en un ambiente donde haya mucho ruido eléctrico. Y además, después podremos ver en videos más adelante que estos comparadores con histéresis también se pueden utilizar como, digamos, base del funcionamiento de elementos o de circuitos generadores de señal. Sirven para ser generadores de señal, aunque en esencia son comparadores. Tendremos otros videos donde expliquemos ese tipo de temas. ¿Ves? De momento vamos a hablar un poquito acerca de la primera utilidad de la que les hablé y es el asunto del ruido. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a recordar de forma muy rápida. Este es un tema que se supone que para ver este video ustedes ya deben manejar básicamente, pero vamos a recordar muy rápidamente cómo funciona un comparador de voltajes. Entonces, dijimos, si yo tengo un amplificador operacional en lazo abierto, eso quiere decir inmediatamente que yo tengo un comparador. Y vamos a recordar eso cómo funciona. Entonces, supongamos que
yo tengo aquí conectado un voltaje que sería V1 y aquí vamos a tener un voltaje V2. No hay ningún tipo de realimentación. A la salida puede haber cualquier cosa que no tenga realimentación. Vamos a poner una resistencia simplemente. Este sería el voltaje V2. Y aquí tendríamos un voltaje de salida V alto. En un comparador, esto va a funcionar de la siguiente manera. Si V1 es mayor que V2, entonces Vout va a ser un voltaje alto. Ahorita vamos a ver cuál es el valor de ese voltaje alto. Y si V2 es mayor que V1, va a haber un voltaje de salida bajo. Es decir, un comparador solo puede tener a su salida dos posibles valores, voltaje alto o voltaje bajo, ningún valor intermedio. Ese voltaje alto y voltaje bajo tiene un valor que va a depender del voltaje con el que yo polarice. Recuerden que un amplificador operacional siempre está polarizado. Puede ser con un voltaje positivo y uno negativo, o positivo y tierra. Supongamos aquí que está polarizado con más VCC y menos VCC. Este voltaje alto es un voltaje que depende del voltaje de polarización, pero no es exactamente igual a él, es un poquito más bajo. Ese voltaje alto lo voy a llamar voltaje de saturación, VSAT. Y suele estar, no es exactamente, esto no es una relación exacta, suele estar alrededor del 80% del voltaje de polarización, pero no exactamente. Por ejemplo, si yo polarizo con 5 voltios, si VCC son 5 voltios, el voltaje de saturación, el 80% serían 4 voltios. ¿Sí? Pero si yo me voy a mirar una hoja de datos de un amplificador operacional cualquiera, por ejemplo un LM324, y yo reviso esa hoja de datos, él me va a decir que polarizado con 5 voltios, el voltaje máximo a la salida, el voltaje de saturación positivo es alrededor de entre 3.5 y 3.8 voltios. Y no es exacto, depende del amplificador operacional. ¿Sí? El voltaje bajo lo vamos a llamar menos VSAT. Podemos poner a este un más, a este un menos para diferenciarlo. Y suele ser aproximadamente el 80% de menos VCC. Por ejemplo, si yo polarizo más 5 tierra, pues seguramente el voltaje de saturación negativo será tierra, será 0. Pero si polarizo con más 5 menos 5, el voltaje de saturación negativa pues puede estar alrededor de menos 4. Y recuerden, esto no es una regla específica, esto es aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente el 80%, pero depende del voltaje de polarización, depende de la referencia del amplificador operacional. ¿Sí? Entonces, en resumen, si V1 es mayor, a la salida tengo más VSAT. Y si V2 es mayor, a la salida tengo menos VSAT. ¿Sí? Entonces, si V1 mayor que V2, Vout es igual a más VSAT. Y si V2 mayor que V1, la salida es menos VSAT. Nunca va a haber un valor intermedio de voltaje, nunca se va a dar, por ejemplo, que yo polaricé con más 5 menos 5 y que a la salida tenga 2 voltios, o tenga 1 voltio, o tenga menos 0.5 voltios, no, solo va a haber dos valores posibles, alto, bajo, más VSAT, menos VSAT. Lo que valgan estos valores dependiendo de mi voltaje de polarización, por ejemplo, más 4, menos 4. Entonces simplemente es muy mnemotécnico, yo miro, y cuando es mayor lo que hay en el voltaje, en la entrada
no inversora. Cuando es mayor lo del más, la salida es alta. Cuando es mayor lo del menos, la salida es baja. Es importante recordar esto para poder entender cómo funciona un comparador con histéresis, porque es en esencia un comparador, pero con una característica diferente. Entonces, vamos a poner un caso. Supongamos que yo tengo este comparador, pero estoy en un ambiente ruidoso. Y yo creo que ustedes, si han trabajado con electrónica, saben que el ruido está en todas partes. El ruido eléctrico siempre afecta a nuestros circuitos en mayor o menor medida. Quiere decir que si en este caso, por ejemplo, como está marcado aquí en amarillito, yo tengo una señal cuadrada y yo la miro bien de cerca en un osciloscopio, yo voy a ver que tiene variaciones, que no es exactamente ese cuadrado perfecto que yo querría, tiene pequeñas variaciones de voltaje indeseadas que son ruido. Y ese ruido puede provenir de motores eléctricos, si es que yo tengo motores eléctricos en mi cercanía, de electricidad en el ambiente, de rayos, ¿cierto? De las líneas de transmisión de energía eléctrica, de la misma red incluso que haya en la casa o en la empresa, la red eléctrica genera un ruido eléctrico grande. De sistemas de comunicación inalámbricos que haya alrededor, ¿cierto? Que pasó alguien cerquita con un celular, que hay una antena cerca de comunicación, incluso de manchas solares, de simplemente radiación que viene desde afuera del espacio. Entonces, siempre va a haber mayores y menores niveles de ruido y eso suele ser muy específicamente fuerte cuando estamos en ambientes industriales, donde hay motores, ¿cierto? Los motores generan mucho ruido eléctrico, donde hay sistemas en AC, ¿cierto? La corriente alterna genera mucho ruido. Son ambientes muy ruidosos. Entonces vamos a pensar qué pasaría si yo tengo un comparador, pero estoy en un ambiente especialmente ruidoso. Entonces, vamos a coger esta imagen como ejemplo. Y en esta imagen lo que se está mostrando es un comparador de voltajes que está comparando dos señales. Esto sería algo como tener lo siguiente. Vamos a tener un comparador, es decir, un amplificador operacional en lazo abierto. Y este amplificador operacional específicamente estaría conectado de esta manera. La entrada no inversora está conectada a tierra y por la entrada inversora está entrando un voltaje que yo quiero comparar. Dibujémoslo simplemente como una fuente de voltaje, que en este caso se le está dando el nombre de SUI. SUI. Y aquí va a tener un voltaje a la salida, no importa que te haya conectado aquí, con el dibujemos una resistencia simplemente. Y ya sabemos que esto va a comparar. Entonces miren cómo está conectado esto. En la entrada no inversora hay un más, hay una tierra, o sea, hay un 0 voltios. Y en la entrada inversora hay un voltaje, que en este caso, para esta parte, es una onda triangular. ¿Listo? Y luego, aquí están pintando esa onda triangular como con un ruido. El ruido pues nunca es tan bonito, así tan cuadradito, pero vamos a suponer, como por no dibujarlo aleatoriamente, que tenemos como una especie de onda cuadrada metida ahí haciéndome ruido sobre la onda triangular. Entonces, esta sería la misma onda triangular, pero con ruido. Yo que estoy comparando en este comparador, estoy comparando EI, esta onda que está dibujada aquí, la estoy comparando con 0, con 0 voltios, con tierra. ¿Ves? Entonces, vamos a dibujar por acá el 0. Estos son 0 voltios. Y recuerden lo siguiente, en este caso, si EI es menor a 0, o sea, 0 es mayor,
Entonces Vout va a ser igual a un alto más Vsat. Que en este caso es mayor el 0, es mayor lo que hay en la entrada no inversora. Pero si EI es mayor a 0, el voltaje de salida sería igual a menos Vsat, porque en este caso sería mayor lo que hay en la entrada inversora. Entonces mayor lo que hay en el menos, la salida es baja. ¿Ves? Aquí debajo está dibujado esa salida que esperamos. ¿Ves? Y si ustedes ven, inicialmente en esta parte, EI es menor que 0. Y si EI es menor que 0, la salida debe ser más Vsat. Y eso es lo que estamos viendo acá, más Vsat. ¿Listo? Yo voy en esta comparación hasta que llego al 0. Y llega un momento en que la señal se hace mayor a 0. Cuando esa señal sea mayor a 0, entonces ya, según esta regla, si esto se hace mayor a 0, la salida tiene que ser menos Vsat. Y baja a menos Vsat. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que otra vez se vuelva a ser menor a 0. Y cuando se vuelva a ser menor a 0, yo voy a tener esto aquí. Esto. Miren que estos serían como los puntos de cruce. Justamente cuando la señal pasa del umbral con el que yo estoy comparando con 0, entonces la señal de salida cambia de valor. Ahora, miremos qué pasa cuando hay ruido. Esto. Entonces, cuando hay ruido, yo voy por aquí, siguiendo la señal sigue siendo menor a 0. Llega un momento en que se hace mayor a 0 y en ese momento va a haber un cambio en la salida, ¿cierto? Se hace menos Vsat porque la señal se hizo mayor a 0. ¿Esto? Muy bien. Sí, seguí con ruido aquí. La señal bajó, pero no alcanzó a cruzar el 0, no pasó nada, ¿cierto? No, sigo teniendo el comportamiento deseado. ¿Sí? Aquí llega un momento en que la señal se hace menor a 0, y si se hace menor a 0, entonces la salida cambia a aquí a más Vsat. Pero aquí resulta que por cuestiones del ruido, la señal bajó del 0 y volvió a subir. La idea no era que esto subiera otra vez. Miren que si fuera la triangular, esto seguiría bajando, ¿no? Aquí bajó y volvió a subir y volvió a bajar. Entonces, cuando volvió a subir, la señal bajó a menos Vsat. Y cuando volvió a bajar, la señal de salida volvió a subir a más Vsat. Entonces, fíjense que en la primera parte donde tengo la señal sin ruido, yo veo cuando justamente están los niveles de cambio, los puntos de cambio, es cada vez que la señal cruza por 0. Pero acá, cuando hubo ruido, hubo, llamémoslo así, un falso cruce por 0. ¿Sí? Aquí hubo un primer cruce por 0, la señal pasó por 0. Y aquí hubo otro cruce por 0, pero solamente debía haber habido uno, y hubo 2. Estos son falsos cambios en la salida debidos al ruido. Eso es indeseado. Yo no quiero que eso suceda. Los comparadores con histéresis logran contener este problema. Y vamos a ver cómo. ¿Ves? Pero esta es la motivación. Este es el primer, digamos, punto de partida para entender por qué es útil o en qué nos sirve o no nos sirve un comparador con histéresis. Y entonces vamos a pasar a hablar de nuestro primer comparar con histéresis. Esta es la primera configuración que vamos a ver. ¿Ves? Es una configuración simple. Si ustedes miran, tengo realimentación positiva. Eso es lo primero que tengo que analizar. O sea, usted mira un circuito y si ve realimentación positiva, usted ya sabe que eso es un comparador con histéresis. Y yo veo aquí una realimentación positiva por este camino. ¿Cierto? Entonces ya sé que es un comparador con histéresis. ¿Cómo voy a analizar esto? Muy sencillo. Ya sé que es un comparador. ¿Y qué voltaje estoy comparando? Estoy comparando este voltaje de aquí, EI, con el voltaje que haya acá, en este punto. ¿Cierto? Es lo mismo, o sea, yo tengo un comparador, compara el voltaje que hay en la entrada inversora con el que hay en la no inversora. La cuestión
es que este voltaje, que es este mismo que está acá, es un voltaje que, si ustedes ven, está entre la resistencia R1 y R2. Y si yo miro R1 y R2, básicamente lo que tengo ahí es un divisor de tensión. ¿Por qué un divisor de tensión? No, así. Yo tengo aquí un voltaje VO, pues llamémoslo Vout, como para ir siguiendo el mismo, como la misma notación que hemos trabajado hasta el momento. Entonces Vout es el voltaje que está aquí. Y básicamente yo tengo esto. Vout, tierra, R1 y R2. Hay una cosa que debemos recordar, y es que los amplificadores operacionales tienen una alta impedancia de entrada. Como tienen una alta impedancia de entrada, quiere decir que las corrientes de entrada a ellos, o sea, la corriente que podría entrar por aquí, se asume que es nula. Esa corriente es igual a 0. Si esta corriente es igual a 0, pues yo aquí, entre R1 y R2, esto puedo prácticamente no considerarlo y tener que tengo un divisor de tensión acá entre R1 y R2. O sea que yo diría que este voltaje aquí, llamémoslo por el momento Vx, Vx sería Vout por R2 sobre R1 más R2, es un divisor de tensión. Esto. Entonces yo estoy comparando en este esquema, estoy comparando EI, el voltaje de entrada EI, con el voltaje que hay aquí, que es Vx. Pero miren que Vx depende de Vout. Y en un comparador, no importa si es con histéresis o sin histéresis, el voltaje de salida puede tener dos valores, alto y bajo. O sea que Vx puede tener dos valores, alto y bajo, ¿cierto? Va a depender de cuánto sea el voltaje de salida. Entonces, en resumen, lo que yo tengo es que va a tener que esto es un comparador que compara EI con Bx, donde Bx es este voltaje aquí en este punto. Pero Bx tiene dos posibles valores. Bx no vale siempre lo mismo. ¿De qué va a depender cuánto vale Bx? De cuánto valga Vout. Entonces, en un comparador con histéresis, yo siempre voy a hacer un análisis en dos partes. ¿Listo? Entonces, siempre voy a considerar qué pasa si Vout es igual a más Vsat. Y el otro análisis es qué pasa si Vout es igual a menos Vsat. O sea, voy a hacer un análisis por cada uno de los posibles valores de salida. Entonces, si Vout es igual a más Vsat, Vx, que es el voltaje con el que estoy comparando, sería Vx sería más Vsat por R2 sobre R1 más R2. Y si Vout es igual a menos Vsat, Vx va a ser igual a menos Vsat por R2 sobre R1 más R2. Entonces tengo dos voltajes de comparación. Yo voy a comparar EI con otro voltaje, pero ya ese voltaje no va a ser un único voltaje, van a ser dos niveles de voltaje diferentes que yo voy a comparar. Entonces, el análisis de la salida se puede complicar un poquito porque tengo que estar muy pendiente en cada momento del tiempo
con cuál de mis dos umbrales estoy conectando. Si estoy comparando con el Bx, que vale más Bsat por R2 sobre R1 más R2, o con el Bx, que vale menos Bsat por R2 sobre R1 más R2. Para diferenciar estos dos niveles de voltaje se les suele poner un nombre. BUT y BLT. BUT sería el voltaje de umbral superior, el UT sería de upper threshold, o sea, en inglés, voltaje de umbral superior, y BLT sería el de umbral inferior, lower threshold, que sería voltaje de umbral inferior en inglés. Vamos a mirar eso en un ejemplo para entenderlo mejor, porque yo sé que eso puede resultar confuso. Y vamos a coger exactamente el mismo ejemplo de antes. Miren, esta es la misma señal triangular, y aquí está la misma señal con un ruidito cuadrado. Y vamos a suponer que voy a hacer un voltaje de comparación, pero ya tengo dos posibles niveles de comparación. ¿Listo? BUT, pongámoslo en un color diferente, vamos en rojo, tengo BUT, vamos a dibujarlo ahí para poder guiarnos a la hora de hacer la comparación, y BLT. Cuando comparo con BUT, miren que si yo examino la ecuación, estas ecuaciones anteriores, voy a comparar con BUT cuando la salida sea más Bsat. Y voy a comparar con BLT cuando la salida sea menos Bsat. Entonces, pongamos el recorderis aquí. Si tenemos más Bsat a la salida, ¿cierto? Vamos a comparar con BUT, el umbral superior. Y si a la salida tengo menos Bsat, voy a comparar con BLT, que es el voltaje de umbral inferior, el bajo. El problema es empezar a analizar el circuito, porque cuando yo inicio, por ejemplo, digamos que yo empiezo a mirar esta señal aquí, vale por aquí este valor de voltaje la salida, pero entonces yo no sé con cuál de los dos umbrales estoy comparando, si estoy comparando con BUT o con BLT, porque todavía no sé cuánto vale la salida. Entonces eso se vuelve un problema, ¿cierto? Muy bien. Para eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, revisemos un poco nuestra configuración. Primero, vamos a mirar. En este caso, para esta configuración, EI está por la entrada inversora. Miremoslo acá. EI está por la entrada inversora. Y BX, mi voltaje umbral, está por la entrada no inversora. Entonces, cuando BX sea mayor, la salida va a ser alto. Cuando BX sea menor, la salida va a ser bajo. ¿Listo? Entonces, si Bx, que es el umbral, no sabemos si UT o LT, es mayor que EI, entonces Bout es más Bsat. Y si Bx es menor que EI, Bout es menos Bsat. ¿Listo? Vamos a analizar nuestro circuito. Empecemos por acá. El voltaje, el valor de EI acá, no sé exactamente cuánto vale, pero yo miro que es menor que BLT y menor que BUT, es más chiquito que cualquiera de los dos. O sea que sin importar con cuál umbral esté comparando yo ahí, se va a cumplir que el EI, en este caso sería este, es menor que Bx.
Yo no sé en este momento si Bx vale BUT o vale BLT, pero como sea, EI es más chiquito que cualquiera de los dos. Entonces estoy en este caso, ¿listo? Estoy en este caso. ¿Bien? Eso quiere decir que si estoy en este caso, la salida tiene que valer más BSAT. Y voy a dibujar la salida acá mismo, en la misma gráfica, en color azul. ¿Listo? Digamos que BSAT tiene un valor por aquí, el que sea, ¿cierto? Y vamos a poner menos BSAT por acá. En este valor. Entonces, si estoy en este caso, yo sé que aquí la salida tiene que valer más BSAT, porque ya sé que se estaba cumpliendo esta primera condición. Muy bien. Ante eso, yo ya sé que la salida es más BSAT, entonces yo ya sé que estoy comparando con el umbral BUT. Estoy comparando con BUT. ¿Eso qué va a implicar? Yo empiezo a subir por la señal de voltaje empieza a subir, pasa por el umbral BLT, pero a mí no me importa, porque yo no estoy comparando con BLT. Yo ya sé que en este caso estoy comparando con BUT. Cuando pase por BUT en este puntico específico, subo, y cuando llegue aquí, en este punto específico, acá, cambia la comparación. Porque de aquí para adelante, ya la señal es mayor que ese voltaje BUT. Y entonces ahí va a haber un cambio en la comparación, en ese punto. ¿Listo? O sea que por aquí la señal va a descender hasta menos de esa. O sea, yo lo primero que identifiqué fue con cuál era la primera salida, más BSAT. Si identifiqué las salidas más BSAT, ya sé que el voltaje de comparación es BUT. Entonces aquí estoy menor que BUT, menor que BUT, menor que BUT. No pasa nada. Mayor que BUT, cambia la comparación y se vuelve baja la salida. Ahora, cuando la salida se vuelve baja, de nuevo, cambia el voltaje de umbral, porque si ya la salida es menos BSAT, entonces ahora menos BSAT implica que el umbral nuevo es BLT. Y si el umbral nuevo es BLT, eso tiene una implicación, y es que yo vuelvo a bajar aquí en la señal y paso por BUT, pero ya no importa, y no importa porque yo ya no estoy comparando con BUT. Ya tengo que esperar hasta que esta señal cruce con BLT en este puntico de acá. Y es en ese punto donde de nuevo la señal va a cambiar de punto de comparación. Y voy a tener que por acá la señal va a volver a subir otra vez. Volvió a subir, estoy en más BSAT. De nuevo, ¿cuál es mi voltaje de comparación? Este. Vamos a mirarlo más cerquita. Ahora mi voltaje de comparación es este. Que de nuevo estoy comparando las salidas más BSAT, mi voltaje de comparación es BUT. Listo. Entonces cuando la señal pase por allí, o sea, la señal bajó, hizo todo su recorrido, pasó por aquí, no pasó nada, pasó por acá y en este punto, de nuevo, cuando pasó por ese umbral, tengo un cambio en la comparación y me vuelvo a ir a menos BSAT. Y como me vuelvo a ir a menos BSAT, entonces mi nuevo punto de comparación ya no es este, ya es este de acá. Eso lo que va a hacer es que miren que aquí la señal tenía ruido. Entonces la señal subió, volvió a bajar de este umbral, volvió a subir, ¿cierto? Pero yo ya no le paro bolas a este umbral que hay acá. Yo ya no le presto atención a este señor que está aquí y ya no voy a hacer nada, ni ahí,
ni cuando pase aquí, ni cuando pase aquí, nada, hasta que la señal no vuelva a pasar por el voltaje inferior, o sea, hasta acá abajo. Entonces, la nueva cambio estaría más o menos por acá. Y así sucesivamente. Entonces, si yo miro esto, yo tengo una señal que de nuevo está teniendo un comportamiento cuadrado, porque en los comparadores la salida siempre va a ser cuadrada porque tiene solo dos posibles valores, alto o bajo. Pero en estos puntos donde hubo falsos cruces debidos al ruido, ya esos falsos cruces no afectaron la señal. Ya solamente hay un cambio cada vez que yo lo deseo. Solo que ese cambio, por ejemplo, para este caso, ya no es en un voltaje específico, por ejemplo en 0 voltios, sino que ese cambio se va dando alternadamente entre VUT y VLT. Entonces, si yo miro este comportamiento, lo que estoy viendo es un comparador de voltajes, en el cual el voltaje de comparación se va alternando entre VUT y VLT, entre dos valores. ¿Ves? Y ese cambio se va dando cuando la señal va de subida o de bajada. Si yo miro bien esta señal como la analicé, miren que aquí la señal iba subiendo. Cuando la señal va subiendo, comparé con VUT. Cuando la señal venía bajando, comparé con VLT. De nuevo, voy de subida, comparo con VUT. Voy de bajada, comparo con VLT. Si el voltaje va subiendo, comparo con VUT. Si va bajando, comparo con VLT. De nuevo, si va subiendo VUT, si va bajando VLT. Y eso es lo que caracteriza a un comparador con histéresis. Esto es un comparador en el que el voltaje de comparación depende de si el voltaje va de subida o va de bajada. Y tiene dos posibles valores, que va a llamar voltaje de umbral superior e inferior, VUT y VLT, según la notación que estamos utilizando acá. Esto puede ser confuso y se recomendaría es hacer como muchos ejercicios para poderlo entender mejor. Voy a tratar de montar un video con algunos ejercicios de esto que nos puedan ayudar a explicar este tema. ¿Listo? Ahora, falta un temita relacionado con esto que es más o menos maluco, pero digamos que vamos a tratar de tomarlo con despacio, y es una cosa que se llama el ciclo de histéresis. Es un tipo de gráfico con el que se suele representar los comparadores con histéresis. Entonces, un comparador con histéresis suele representarse en un gráfico como es. Yo tengo un eje XY y voy a representar aquí la salida de mi circuito, pero ya no como esta representación que hice aquí inicialmente. Aquí tengo en este eje, esto es el tiempo, ¿cierto? Yo tengo aquí el eje del tiempo y este es el eje del voltaje, y voy a ver qué va pasando con el voltaje a medida que el tiempo pasa, ¿cierto? No. Aquí voy a tener una representación donde tengo voltaje de salida contra voltaje de entrada. En este caso pongámosle EI porque así le estaba llamando al voltaje de entrada. ¿Ves? Entonces, es una representación un poquito diferente, pero podemos incluso sacarla de aquí. Vamos a suponer que empezamos a analizar este circuito por acá. Aquí. En este momento, el voltaje de entrada tiene un valor bajo, ¿cierto? Por aquí. Y el voltaje de salida tiene un valor de Vsat. ¿Ves?
¿Qué voltaje bajo tiene la entrada EI? No sé, es un voltaje bajo que está por debajo de VLT. Entonces vamos a poner aquí unos puntos. Por aquí estará el voltaje VLT. Por acá estará el voltaje VUT. ¿Listo? Entonces inicialmente arrancamos con este voltaje de salida valiendo menos que VLT, o sea, por aquí algún punto. Cuando VLT vale esto, ¿cuánto vale la salida? A la salida vale más Vsat. Entonces pongo más Vsat. Y entonces aquí estará ese valor. Tratemos de que esto quede menos horrible. ¿Listo? Entonces, ante una entrada que tiene un valor por aquí más bajito que VLT, la salida vale más Vsat. ¿Listo? Dibujémosla o recalquémosla por aquí, por ejemplo, en color rojito. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si este voltaje de entrada empieza a subir? Por aquí sube. Pues la salida sigue saliendo más Vsat. O sea que yo voy aumentando en EI y si yo aumento en este eje de EI, la salida sigue valiendo más Vsat. Sigue teniendo este valor por aquí. ¿Que pase por VLT? Pues no pasa nada. Vsat sigue valiendo lo mismo. La salida sigue saliendo Vsat. ¿Cuándo cambia de valor este señor? Este señor cambia de valor cuando paso por VUT. Cuando paso por VUT, esta salida baja y coge un valor que es igual a menos Vsat. Entonces, aquí la salida va a valer menos Vsat. Y si sigue subiendo, pues sigue valiendo menos Vsat. Todo esto se está dando a medida que el voltaje de entrada va en este sentido, ¿sí? Va hacia allá. Entonces yo puedo dibujar estas flechitas aquí, indicando que ese voltaje EI va subiendo y así se va comportando el voltaje de salida. Ahora, ¿qué pasaría si yo me devuelvo? Si yo empiezo a bajar, o sea, este voltaje se devuelve y empieza a bajar, que sería como lo que tendríamos acá. O sea, yo subí y ahora el voltaje empieza a bajar. Pues cuando el voltaje empieza a bajar, inicialmente la salida sigue valiendo menos Vsat, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que paso por VLT. Y cuando paso por VLT, la salida se sube a Vsat. O sea, que si yo me voy por acá, este señor sigue valiendo menos Vsat hasta que yo llegue a VLT. Y cuando llegue a VLT, por aquí, el voltaje va a subir hasta Vsat. Y esto sería en este sentido. Esto sería cuando este voltaje de entrada va bajando y voy así. A este dibujo que ustedes ven aquí se le llama el ciclo de histéresis. ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando cómo cuando la señal va subiendo el voltaje, yo estoy en alto hasta que llego a VUT y me bajo. Y cuando el voltaje empieza a bajar, me quedo en menos Vsat hasta que llego a VLT y por allí subo. Entonces siempre tiene, el ciclo de histéresis siempre va a tener esta forma como un cuadradito, ¿sí? Y siempre va a tener unos elementos o unos flechitas que muestran por dónde subo y por dónde bajo.
A este voltaje, o sea, esta diferencia que hay, este punto desde aquí hasta aquí, o sea, VUT menos VLT, lo llamo voltaje de histéresis. O sea, el voltaje de histéresis va a ser VUT menos VLT. Y el punto que haya justo aquí en la mitad, entre los dos, la mitad entre VLT y VUT, lo voy a llamar el voltaje central. En este caso da 0. ¿Sí? En este caso justo es 0 porque VUT y VLT tienen el mismo valor, pero uno es positivo y otro es negativo. Entonces el voltaje central sería VUT más VLT dividido 2. Es justo el punto en la mitad. Que obviamente si VUT y VLT tienen igual valor pero de diferente signo, pues esto va a dar 0. Y en este caso daría 0 el voltaje central para este ejemplo. Entonces son conceptos que hay que considerar. Hasta aquí vamos a dejar este video de hoy. En un próximo video estaremos viendo otras configuraciones de comparadores con histéresis. Eso. Y algunos ejemplos también. Por el momento, lo que nos tiene que quedar claro, muy claro, a grandes rasgos, son las siguientes cosas. Primero, si hay realimentación positiva en un amplificador operacional, eso quiere decir que trato con un comparador con histéresis. ¿Listo? Automáticamente. Segundo, comparadores con histéresis hay varias configuraciones. Hoy estudiamos la primera de todas, que es esta de acá. Pero sin importar la configuración, siempre va a ser cierto lo siguiente. Un comparador con histéresis es un comparador en el que el voltaje de comparación o voltaje de umbral no tiene un valor único, tiene dos valores que se van alternando entre un valor alto y un bajo, entre un voltaje de umbral superior y un voltaje de umbral inferior. ¿Listo? Entonces siempre voy a tener la señal que yo quiero comparar. En este caso fue una triangular, pero recuerden que eso podría ser cualquier forma de onda, podría ser una senoidal, podría ser un voltaje de C que voy cambiando en el tiempo con una forma de onda cualquiera. ¿Sí? Aquí la dibujé triangular por poner un caso cualquiera. Entonces tengo siempre la comparación entre un voltaje de entrada que yo quiero comparar y dos voltajes de umbral. Un voltaje superior y un voltaje inferior, VUT y VLT. ¿Ves? Para esta configuración específica, VUT y VLT, pues se van a hallar según estas ecuaciones de aquí. VUT sería más Vsat por R2 sobre R1 más R2. VLT sería menos Vsat por R2 sobre R1 más R2. Esos serían los valores de VUT y VLT para esta configuración. Y cuando yo quiero hacer el análisis de qué pasa cuando una señal entra, tengo que tener mucho cuidado en la gráfica de mirar en cada puntico con cuál de mis dos umbrales estoy comparando e ir haciendo el seguimiento de la señal. Montaré un video con un ejemplo más adelante para tratar de que esto quede un poquito más claro. Es por un ejemplo ya numérico con valores. Por el momento, siento que este video ya está suficientemente largo, creo, vamos a dejar aquí por hoy. ¿Listo? Entonces, espero que les haya sido de utilidad este video y estaré próximamente montando el siguiente. Hasta luego y que tengan un feliz día.